yo soy Jackie, espero que estén muy bien y el día de hoy les tengo un story time de cómo descubrí que mi tutora del jardín de niños es una virgen consagrada. Para comenzar, una virgen consagrada es una persona que se casa simbólicamente con Jesús e incluso tiene un anillo que demuestra el compromiso que tiene con él. Esta persona suele ayudar en los diversos apostolados de la iglesia, principalmente en el Regnum Christi y en el ESIT. Ahora sí es momento de comenzar con la historia. Esta historia sucedió cuando yo estaba en tercer semestre de la licenciatura en educación preescolar, donde prácticamente son las primeras prácticas que se tienen. En primer y segundo semestre únicamente me había tocado observar y ayudar en una u otra cosa a la maestra tutora, pero en este caso iba a ser diferente, ya que toda la semana iba a estar a cargo del grupo que me tocara. 2 días antes de ir por primera vez a esta escuela donde iba a practicar, tuve que asistir a un retiro del Regnum Christi, ya que era uno de los compromisos que se tenía como miembro de este apostolado. En este retiro tuvimos diferentes pláticas, pero una de ellas realmente llamó mi atención y es donde un párroco de la iglesia nos comentaba que es necesario pensar en los demás y ya no pensar totalmente en nosotros, y que podemos hacer esto con pequeñas acciones para que más adelante esto fuera más fácil para nosotros. Uno de los ejemplos que nos daba es que cuando estuvieras con tu grupo de amigos y comieran pizza, dejaras que ellos primero escogieran los pedazos que quisieran y de último tú. Porque muchas veces por egoísmo todos queremos agarrar al mismo tiempo y el mejor pedazo, pero muchas veces tenemos que aprender a pensar en los demás antes que nosotros. Después de ese retiro yo realmente decidí empezar con este cambio y quise hacer exactamente lo mismo con pequeñas cosas que me puedan ayudar a que más adelante sea más fácil. Llegando el lunes al jardín de niños y platicando con mis compañeras, nos dimos cuenta que habían 3 salones, 2 terceros y un segundo. Entonces empezamos a platicar y ellas comentaron que esperaban que les tocara tercero porque segundo iba a ser muy difícil, ya que los niños son más pequeños y menos independientes que los de tercero. En ese entonces yo no tenía muy clara la diferencia entre segundo y tercero y cómo trabajar con cada uno, así que de repente con los comentarios que dijeron, resulta ser que yo también quería tercero para no tener más trabajo. Llegamos a la dirección de la escuela y para nuestra fortuna la directora era súper linda. Nos dijo que esta vez nosotras podíamos escoger al grupo que queramos. En ese entonces las 3 nos miramos detenidamente y ahí fue cuando yo recordé lo que quería empezar a practicar. Es decir, olvidar pensar en mí misma y pensar en los demás. Así que yo les dije a mis compañeras que ellas escogieran primero y de último yo. Así que, obviamente, ellas escogieron tercero y a mí me tocó el segundo. Desde que entré al salón de clases con esta maestra, empecé a ver las actitudes de los alumnos que realmente me recordaban a lo que decía el manual de Regnum Christi. Bueno, aquí tengo que aclarar que realmente es muy cierto cuando dicen que los alumnos son el reflejo de las maestras, ya que mis alumnos mostraban ciertas actitudes positivas que eran reflejo de la maestra. Y no quiere decir que mi maestra haya metido algún tema de religión o algo por el estilo, ya que recordemos que la escuela es laica. Simplemente con sus acciones hacía que los alumnos se motivaran por ser mejores. Después de que terminaran mis 3 días de observaciones, yo seguía con estas pequeñas dudas, pero sentía que estaba exagerando un poquito, hasta que después le pedí su número para que nos pongamos de acuerdo en los próximos temas que iba a abordar cuando regresara. Fue ahí cuando vi su foto de perfil donde mostraba una capilla a la que yo había asistido. Le pregunté que de qué lugar era y ella me comentó que es de Ciudad de la Alegría. Ciudad de la Alegría, para los que no conocen, es un lugar donde atienden a ancianos, a personas en edades terminales e incluso a mujeres embarazadas que no tienen el sustento para atender a sus hijos. Le comenté a mi maestra que en algunas ocasiones con nuestro grupo hemos ido a este lugar a atender a los viejitos. Sentí que después de ese momento de darnos cuenta que teníamos muchas cosas en común, la relación que tuvimos durante esas 2 semanas de prácticas fueron muy bonitas. La maestra es una muy buena persona, que puedo decir que ella sí predica con el ejemplo. Después de esas prácticas seguí viéndola en algunas ocasiones durante las actividades del Regnum Christi que se hacían de manera colectiva e incluso ahora ella está en el equipo mayor de las misiones. Yo siempre me voy de misiones cada
cada Semana Santa y es muy padre volver a verla y volver a platicar y comentarnos algunas cosas sobre los niños que estaban en ese momento con nosotros. Después de todo esto me puse a pensar muchísimas cosas y pueden llamarlo como ustedes quieran, destino, coincidencia o como ustedes quieran llamarle, que si yo no hubiera ido a ese retiro y hubiera pensado en los demás antes que en mí, jamás hubiera podido conocer a esta maestra y que al final resultara que teníamos tantas cosas en común. Esta fue mi historia, espero que les haya gustado, realmente para mí es muy especial y me gustaría saber también ustedes si tienen alguna historia con alguna maestra del jardín de niños que les haya gustado. Realmente no tienen que ser religiosas, simplemente que sean muy especiales para ustedes y las voy a leer. Aquí les dejo mi Facebook y mi Instagram por si quieren seguirme y platicar un poquito más acerca de cosas de la educación. Realmente yo estoy abierta a todo lo que ustedes quisieran platicar. Muchas gracias por su atención y nos vemos pronto.